Bueno, hoy vamos a ver el tema 3 de los temas integrados, que tiene que ver con el modo en que se organiza el material genético para ser transmitido entre generaciones y para dar origen a un nuevo individuo a partir de la singamia, y cuáles son las grandes familias de mutaciones que pueden ocurrir en el material genético y cuáles son algunas de sus consecuencias. En la inmensa mayoría de los organismos diploides, la vida de un nuevo individuo comienza tras la singamia, tras la fecundación del óvulo por el espermatozoide o los nombres equivalentes que tengan en diferentes grupos de seres vivos, las células especializadas en la reproducción sexual de los organismos dioicos. Tras la entrada del espermatozoide al óvulo, los núcleos se unen y al rato se produce la primera división mitótica, y a partir de un óvulo o fecundado o cigota se genera un embrión de dos células idénticas que por sucesivas mitosis y por diferenciación va a dar origen a un individuo que puede nacer o germinar o eclosionar, como prefieran, depende de qué grupo de seres vivos estemos hablando. Entonces, desde la singamia hasta la formación de un individuo fisiológica y morfológicamente similar a sus ancestros, lo que ocurren son centenares o miles de divisiones mitóticas. Cada división mitótica significa que una célula se divide en dos que son idénticas a sí misma. También tiene el material genético en la misma cantidad que ella poseía. El ciclo vital de muchas plantas y animales implica una fase adulta diploide, es decir, con dos conjuntos haploides de material genético que se repiten. Para cada locus existe otro duplicado idéntico en otro cromosoma. Los adultos, mediante un proceso especial de división celular llamado meiosis, forman gametas, que son células especializadas en la reproducción, de la unión de gametas de origen diferente, de diferentes sexos. Mediante la fecundación se genera una cigota que recupera el número diploide y que por sucesiva mitosis da origen a un individuo que al nacer, eclosionar o germinar se parece a los progenitores. Ese individuo por ontogenia da origen luego a un adulto que cierra el ciclo, empezando a formar gametas a su vez en algún momento. Los primeros microscopistas de fines del siglo XIX y la parte temprana del siglo XX, cuando observaban células vivas en tejidos relativamente translúcidos, notaban que a lo largo del tiempo en la célula parecían producirse algunos movimientos y que el núcleo, por ejemplo, dejaba de ser translúcido y con aspecto con ningún tipo de objeto o algo particular al interior que se pudiera notar, hasta un momento en que aparecían unas formas filamentosas que eran pasibles de ser observadas durante cierto tiempo. Esas formas filamentosas se compactaban, disminuían su tamaño, pero aumentaban su diámetro, se organizaban de un modo muy particular en el medio del núcleo y se repartían por partes iguales hacia cada extremo del núcleo. Entonces, lo que estos investigadores estaban observando era un proceso de división celular, que puede ser una mitosis o una meiosis, depende de qué tipo de tejido estuvieran observando. Entonces, los microscopistas acuñaron la palabra o el concepto de ciclo celular para distinguir las etapas dentro de la actividad relativa que era pasible de ser observada bajo microscopía óptica. Llamaron interfase a la mayor parte de la vida de una célula en la que no había actividad aparente en el núcleo, y llamaron mitosis o meiosis al momento en que los límites entre el núcleo y el citoplasma parecían difuminarse y eran visibles las estructuras que luego se denominaron cromosomas.
Lo que era indudable es que una vez que aparecían los cromosomas, la célula iba a entrar en división. Se generaban dos células muy parecidas a las que estábamos hablando previamente. Así que el primer concepto de ciclo celular implicaba una etapa de interfase aparentemente monótona y una etapa de división celular mitótica o meiótica. Hoy se sabe, por estudios bioquímicos y de fisiología celular, que la situación durante la interfase es bastante más compleja. De hecho, una parte importante de la interfase, que se llama periodo S, involucra la preparación del material genético para duplicarse. Una célula no se puede duplicar o entrar en mitosis o meiosis si no tiene previamente el material genético duplicado. Entonces, en la etapa S o de síntesis o duplicación del ADN es muy fácil de distinguir fisiológicamente porque hay actividad replicatoria del material genético. La etapa previa a la del comienzo de síntesis se llama intervalo o gap 1, G1 en el inglés, y la etapa que va desde el fin de la síntesis hasta el comienzo de la división celular se llama gap o intervalo 2. Cada una tiene sus características particulares, pero son en general fácilmente observables o distinguibles con los métodos de investigación apropiados. Si pudiéramos mirar el material genético al interior de una célula, en la etapa G1 veríamos que el ADN está completamente desespiralizado, que no se forman cromosomas, pero cada fibra de ADN es única. Durante la etapa de la... esta es una foto de una microfotografía de transmisión con color falso. El tejido es congelado, cortado muy delgadamente y es bombardeado de modo tal que se obtiene después una impresión en una película sensible. Los colores falsos distinguen estructuras al interior de la célula y lo que se ve en violeta es el núcleo. Y dentro del núcleo se ven zonas más oscuras y zonas más claritas y no hay nada distinguible a simple vista. Así se ve el núcleo de la interfase, ¿sí? No hay nada parecido a un cromosoma visible a simple vista. Y este es el aspecto que presenta el núcleo de una célula en metafase. Se ven los cromosomas perfectamente individualizables, se ven las dos cromátides de cada cromosoma y no hay otras estructuras en el medio. Esta es una fotografía de barrido de una metafase. Durante la etapa S de la interfase, entonces, se produce la duplicación de material genético. Eso equivale a que una hebra de ADN se abre y cada fibra sirve de molde para el copiado de la complementaria, de modo a que lo que era una sola fibra lineal de ADN se transforma ahora en dos fibras que están unidas. Si pudiéramos verlo como cromosomas, se verían como está aquí en el dibujo, ¿sí? Un cromosoma de una sola cromátida se transforma en un cromosoma con dos cromátidas. Recuerden que durante la interfase no se ven los cromosomas, ¿sí? Este es el equivalente funcional de lo que teníamos aquí al comienzo y aquí al final de la duplicación. Durante el G2 no hay cambios significativos en el material genético. Y durante la división celular, las dos fibras del ADN duplicado se separan y cada una migra a una célula distinta hija. De este modo se recupera el complemento de cromosomas diploide que lleva cada célula. Y cada célula hija es entonces idéntica a la célula madre que le dio origen. Vamos ahora a hablar de algunas definiciones que vamos a usar a lo largo de todo el año. Entendemos por genoma al complemento haploide de la información genética de una especie. Para conocer la información genética de una especie, basta con conocer las secuencias que están presentes en el complemento haploide, ¿sí? Una copia de cada uno de los autosomas más el par sexual.
En nuestra especie, que tenemos 46 cromosomas como complemento diploide, basta conocer la secuencia de los 22 autosomas y del cromosoma X y el cromosoma Y para conocer el total de los genes y de la variación de secuencias presentes en nuestra especie. El genoma nuclear de nuestra especie tiene un tamaño de 3.000 millones de pares de bases. Y si pudiéramos alinearlo cabeza con cola a todos los cromosomas, tendríamos aproximadamente 1 metro de ADN lineal. Sin embargo, al interior de la célula, la longitud total de los cromosomas de un complemento haploide humano en metafase es de poquito más de una décima de milímetro. Piensen en esto. El total del ADN del complemento haploide mide 1 metro, pero los cromosomas alineados cabeza con cola, una copia de cada par más el X más el Y, mide un poquito más de una décima de milímetro. Eso significa que hay una enorme compactación de las secuencias lineales del ADN de más de 8.600 veces. Los cromosomas son una suerte de artefacto donde se compacta mucho la dimensión lineal para que puedan ser fácilmente transmitidos por un aparato especial durante la mitosis y meiosis sin pérdida de información entre la célula madre y las células hijas. El diámetro de una célula promedio en nuestra especie es de 10 micrómetros, o sea, 10 millonésimas de metro. El cromosoma 1, que es el más grande de los cromosomas humanos, lleva 247 millones de pares de bases y mide aproximadamente 9 centímetros, mientras que el cromosoma 21, el más pequeño de todos, lleva 47 millones de pares de bases y mide aproximadamente 2 centímetros. El diámetro de la doble hélice de ADN, ya lo vimos en la primera clase, es de aproximadamente 2 nanómetros. Si hiciéramos el ejercicio de calcular la proporcionalidad de diámetro y longitud, si el cromosoma 1 midiera 1 milímetro de diámetro, su longitud aproximada sería de 45 kilómetros. Imagínense lo que es transmitir entre células hijas un filamento que, midiendo 1 milímetro de diámetro, tiene una longitud de 45 kilómetros. Eso implica que es una situación extremadamente difícil y que los sistemas biológicos han de algún modo resuelto, dando origen a un sistema de compactación de las longitudes del cromosoma para formar una estructura mucho más compacta y más fácil de transmitir entre células hijas. Los cromosomas son un proceso que derivan de la compactación y del acortamiento lineal de las dimensiones de las fibras de ADN. En la interfase, el ADN está asociado íntimamente a unas proteínas especiales, formando lo que se llama cromatina. Y esa cromatina, mediante un proceso bastante complejo de plegado y compactación, da origen a los cromosomas, que solo son observados durante la mitosis y la meiosis. En esta microfotografía pueden ver la cromatina desespiralizada, que se ve como un filamento en el que hay unas pequeñas bolitas, como si fueran un rosario o un collar. El ADN se asocia íntimamente a un grupo de proteínas llamadas histonas para formar la cromatina. Las histonas son proteínas ricas en aminoácidos con carga positiva, de ahí que facilitan una asociación íntima con el ADN que tiene carga negativa. Hay 5 tipos principales de histonas, llamadas H1, H2A y B, H3 y H4. Las histonas se organizan en un octámero, con excepción del H1, 2 copias de cada una de las histonas H2A y B, H3 y H4 se asocian en una estructura parecida a una esfera achatada, parcialmente discoidal.
alrededor de la cual dan casi 2 vueltas completas un filamento de ADN de 147 pares de bases, que continúa luego en un segmento libre de 60 pares de bases, llamado linker, que vuelve a enrollarse en otra histona que está cercana. ¿Sí? La asociación íntima de los 147 pares de bases de ADN con la histona se llama nucleosoma. Los nucleosomas entonces están unidos entre sí por una fibra continua del mismo ADN llamado linker de 60 pares de bases. Van a ver aquí que las dimensiones de diámetro y de tamaño del nucleosoma de la fibra de ADN están expresadas en angstroms. Los angstroms son 1/10 de nanómetro. Entonces la cromatina tiene un diámetro de 10-11 nanómetros y el nucleosoma tiene un diámetro de 6 nanómetros. Entonces, esto implica un acortamiento notable de la longitud. Ahora hay un segmento de 147 pares de bases que está dando casi 2 vueltas completas alrededor de las histonas globulares. Y la histona H1, que no mencionamos antes como parte del octámero, se ubica entre las 2 hebras de ADN que van hacia los nucleosomas precedente y a continuación, y funcionan como un ancla, sosteniendo en su lugar las casi 2 vueltas. Esta es la fibra de 10 nanómetros o la cromatina desespiralizada, donde se ven perfectamente los nucleosomas como cuentas de un collar. Una foto con más contraste de las mismas estructuras. Y aquí vemos lo que ocurre en el segundo nivel de compactación, en el llamado solenoide de 30 nanómetros. Ahora la fibra de cromatina se enrolla sobre sí misma, ubicando aproximadamente 6 nucleosomas por vuelta. Eso aumenta notablemente el diámetro de la estructura y acorta concomitantemente su longitud. Pasamos de una fibra de 10 nanómetros a una de 30. Así se ve el solenoide de 30 nanómetros visto al microscopio electrónico de transmisión. El tercer nivel de compactación implica la asociación íntima de la fibra de 30 nanómetros o solenoide a un andamio de proteínas no histónicas, formando bucles o loops que hacen que disminuya mucho el tamaño lineal de la molécula, pero que aumente su diámetro. Siempre el proceso es de disminuir la longitud y aumentar el diámetro. Y finalmente, los niveles superiores de compactación implican también un nivel de asociación muy íntima de las fibras compactadas con el andamio de proteínas no histónicas. Son procesos que no están bien comprendidos todavía en su arquitectura fina, pero llevan entonces al resultado final, que es un cromosoma notablemente compactado. El cromosoma mide un diámetro de 140 nanómetros. Recuerden que partimos de un diámetro inicial de 2 nanómetros en el ADN y de 10 u 11 en la cromatina. Entonces, esa compactación implica un acortamiento de la longitud y una ganancia notable en diámetro. Vamos a usar a lo largo de la clase y en el práctico también cuestiones que tienen con la morfología básica de un cromosoma, entonces vamos a hacer algunas definiciones. En un cromosoma se distingue una constricción donde se ubica el centrómero o parte media del cromosoma. En los extremos, pintados en violeta, se ven zonas que se llaman telómeros, y un cromosoma metafásico está formado por 2 cromátidas. En este caso, cada cromatida es una fibra de ADN continua, lineal, ¿sí? Las 2 cromátidas son idénticas en contenido genético. Las 2 cromátidas son las fibras de ADN que derivaron de la duplicación de la molécula de ADN en la célula madre. Y la constricción o centrómero divide cada cromátida en un brazo corto y un brazo largo.
Desde el punto de vista tanto estructural como funcional, distinguimos en interfase dos tipos de cromatina. Se habla de eucromatina, aquella que tiene un muy bajo nivel de compactación y es transcripcionalmente activa. Es la cromatina donde están presentes los genes que están siendo copiados en mensajero en ese momento, ¿sí? Están dando origen a productos proteicos necesarios para la fisiología celular. La síntesis de mensajeros solo es posible si el ADN no está compactado. Por otra parte, la heterocromatina permanece con alto grado de compactación y no se transcribe. Y dentro de la heterocromatina distinguimos dos tipos, la llamada constitutiva y la llamada facultativa. La constitutiva está formada por aquellas regiones de ADN de secuencia muy repetida, como son los centrómeros, los telómeros, una parte muy importante del brazo largo del cromosoma Y humano, etc. Y son constantes en todas las células de una determinada especie. No importa qué tipo de celular estemos mirando, la heterocromatina está presente siempre en las mismas regiones. No importa que sea una célula epitelial, una célula reproductora, una célula de estómago o una neurona. En cambio, la heterocromatina facultativa son regiones de alta condensación que pueden variar entre diferentes periodos ontogenéticos o entre diferentes tipos celulares. Un ejemplo fácil de entender es el caso del así llamado corpúsculo de Barr, que está presente en todas las hembras de mamíferos. Ustedes saben que los mamíferos tenemos un tipo de distribución de cromosomas que está ligado a la diferenciación sexual. Las hembras son XX, tienen dos copias de cromosoma X, y los machos llevan un solo X y un cromosoma Y. De modo tal que para evitar conflictos con la cantidad de dosis de genes que están siendo transcritos en determinado momento, los sistemas biológicos han encontrado una solución bastante elegante, que es la de reprimir por completo uno de los cromosomas X de las hembras. En cualquier momento del desarrollo, en cualquier tipo celular, en las hembras mamíferos solo tienen un cromosoma X activo transcripcionalmente, completamente desesperalizado, como eucromatina. Pero el otro está transformado en un corpúsculo condensado, llamado corpúsculo de Barr, que está pegado a la carioteca, a la membrana nuclear interna, y ese es transcripcionalmente inactivo. Las diferentes especies animales y vegetales tienen lo que se llama un conjunto cromosómico característico. Ese conjunto cromosómico es el conjunto de algunos rasgos como el número, la morfología y la estructura. La cantidad de cromosomas es constante dentro de una especie, no importa el tejido que se analice, en los tejidos somáticos, por supuesto. Por morfología entendemos, por un lado, el concepto de tamaño relativo dentro de cada especie de cromosomas que son relativamente grandes, relativamente pequeños o medianos, y la posición del centrómero nos permite clasificar los cromosomas en tres grandes grupos. Cuando el centrómero está ubicado exactamente en el medio de un cromosoma y ambos brazos tienen aproximadamente la misma longitud, hablamos de cromosomas metacéntricos. Cuando el centrómero está ligeramente corrido hacia uno de los extremos y hay un brazo un poquito más largo que el otro, hablamos de cromosomas submetacéntricos. Pero cuando el centrómero está muy corrido hacia uno de los extremos y los brazos son muy desiguales, hablamos de cromosomas acrocéntricos. Y finalmente los cromosomas telocéntricos son aquellos que tienen el centrómero en un extremo, es decir, que tienen un solo brazo. Y finalmente, por estructura, la estructura hace referencia a los patrones observados en el microscopio electrónico cuando los cromosomas son tratados con procesos especiales de análisis químico. ¿Sí? Son sometidos a incubación en calor o en frío con determinadas sustancias químicas, y eso lleva a que aparezcan bandas constantes de diferente color. No importa de qué
especie o tejido estemos hablando. Ese patrón de bandeo es constante para cada especie independientemente del tipo de célula analizado. Entonces, la combinación de las tres constantes cromosómicas permite un ordenamiento del conjunto cromosómico en lo que se conoce con el nombre de cariotipo. Es un ordenamiento sistemático de los cromosomas de una determinada especie que se ordenan por pares homólogos de mayor a menor tamaño y de acuerdo a la posición del centrómero. Esta fue la única herramienta, o sea, hacer cariotipos fue la única herramienta de diagnóstico genético durante muchísimos años hasta el advenimiento de las tecnologías modernas de análisis por secuenciación. En nuestra especie, las gametas son haploides, es decir, llevan 23 cromosomas, de las cuales 22 son autosomas y uno es un cromosoma sexual. Las células somáticas son diploides, llevan 44 autosomas y un par sexual. En las mujeres hay 2 cromosomas X, en los varones hay un X y un cromosoma Y. Bueno, mitosis y meiosis es un tema que muchos de ustedes han visto en otras áreas de la carrera, han visto cuando cursaron o rindieron botánica, lo han visto probablemente en el secundario. Tienen bastante claro cuáles son las diferencias. Sería bueno que lo tengan claro a la hora de hacer el práctico, que repasen exactamente. Lo más importante que tienen que recordar es que la meiosis está vinculada a la formación de células especializadas en la reproducción sexual. La mitosis es un proceso por el cual una célula da origen a 2 células idénticas a sí misma. Se duplica el material genético, se ordena de un modo muy particular y se reparte por partes iguales entre las células hijas, dando origen entonces a células que en principio son idénticas genética y fisiológicamente a la célula ancestral. En la meiosis, en cambio, se obtiene como producto final 4 células especializadas en la reproducción, óvulos y espermatozoides en el caso de los animales. La meiosis implica 2 procesos de división celular. En la meiosis 1 hay un proceso muy significativo que es el intercambio de material genético entre cromosomas homólogos, ¿sí? Mediante el proceso de Crouzin-Over. Es una de las funciones más importantes que tiene la meiosis, es no solo la de generar células reproductivas, sino la de provocar o dar origen a asociación de material genético que previamente estaba disociado entre sí. Se generan nuevas combinaciones de genes que no estaban presentes previamente. Entonces, durante la primera meiosis, lo que migran son cromosomas enteros. De la primera división meiótica resultan células que tienen la mitad de los cromosomas que estaban presentes en la célula original. Y al finalizar la segunda meiosis, obtenemos células que tienen la mitad de los cromosomas de la célula original y con una sola hebra de ADN. En la segunda meiosis, lo que migran son cromátidas de cada cromosoma. Las mutaciones son cambios en el material genético. Vamos a distinguir, por razones pedagógicas, 2 grandes familias de mutaciones. Las mutaciones de pequeña escala, que solo pueden ser puestas en evidencia con análisis de secuencia, y las mutaciones a gran escala o cromosómicas, que implican un rearreglo de material genético a gran escala, son del orden de los millones de pares de bases y son visibles al microscopio. Existen 2 grandes grupos de mutaciones de pequeña escala, las llamadas sustituciones, que es el reemplazo de una base por otra en una posición determinada del ADN, provocadas por agentes físico-químicos o errores de replicación espontáneos, y la pérdida o ganancia de uno o unos pocos nucleótidos en determinada posición, que se llaman respectivamente inserciones y deleciones. Acá tienen un ejemplo de inserciones y deleciones en un tipo de secuencia conocido con el nombre de microsatélites. Tenemos 7 individuos, mostramos la secuencia de un segmento del ADN de estos 7 individuos, y resaltada en verde viene una zona especial que se llama microsatélite, en que una secuencia, en este caso un dinucleótido TA, se repite un número variable de veces.
la mayoría de los individuos tienen 5 repetidos, pero hay uno, el número 3, que tiene 6, y hay otro, el 5, que lleva 4. ¿Sí? Si inferimos que el más frecuente es el ancestral, el individuo 6 ha ganado un repetido, y el individuo 3 ha ganado un repetido, y el individuo 5 ha perdido un repetido. Este tipo de mecanismo de ganancia y pérdida de secuencias repetidas es muy común en los microsatélites. Y los microsatélites son unos locus muy especiales porque son los más empleados en los análisis de filiación. ¿Sí? Los estudios para establecer el vínculo genético entre dos o más personas. En un estudio de filiación se analizan 15 o 20 loci de microsatélites repartidos por todo el genoma, y se sabe que un hijo debe heredar la mitad de sus alelos de cada uno de sus padres. Teniendo entonces el ADN de la madre y del padre putativo, se puede establecer si existe o no un vínculo filial con la persona analizada. Desde el punto de vista químico, en las mutaciones de pequeña escala, decimos que las sustituciones son transiciones o transversiones, según impliquen un cambio de una base por otra de su misma familia, una base púrica reemplazada por otra de la misma familia, o una base pirimídica, lo mismo. Mientras que las transversiones son cambios en que una base de una familia es reemplazada por otra de la otra familia. Ahora bien, las mutaciones las sustituciones ocurren en todo el genoma, pero las que son más importantes desde el punto de vista evolutivo son aquellas que ocurren en secuencias codificantes. Las secuencias codificantes son una fracción muy pequeña del total de una especie. Pero las sustituciones que ocurren en la cadena codificante pueden tener consecuencias muy importantes para la supervivencia del individuo.